¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te invito a que te quedes estos 10 minutitos, una breve enseñanza acerca de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tenemos propósito? ¿La vida tiene propósito? ¿O tenemos un propósito el ser humano? Bueno, eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy para que tú lo puedas comprender lo que la Biblia dice. El día de ayer hablamos acerca de que cuál es el significado de la vida. Hay dos cosas, uno es el significado de la vida y al entender el significado de la vida nos da propósito, que la gente a veces confunde el significado de la vida y el propósito, son dos cosas diferentes. La Biblia nos enseña que el significado de la vida es Cristo. Cristo es la vida y Él es el que le da significado a todo, ¿ok? Bueno, ahora dentro de ese significado, ¿qué papel juego yo? Ese es el propósito. Cuando yo entiendo el significado y entiendo que Cristo es el significado de la vida y que ya no debo vivir para mí sino para Cristo, entonces ya tengo un significado, pero me falta un propósito para saber qué hacer con ese significado. Y la Biblia nos enseña claramente en Marcos que vayamos por el mundo y prediquemos la palabra de Dios porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Bueno, el propósito, hay dos propósitos de Dios o hay dos voluntades de Dios. La voluntad primera de Dios es la voluntad universal, ese es el propósito universal, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El segundo, que es la voluntad específica para mi vida o el propósito para mi vida, eso tiene que ver conmigo, es personal y eso yo lo tengo que buscar orando con Dios. El primero, que es universal, yo lo encuentro leyendo. El propósito que es específico para mi vida, yo lo tengo que encontrar orando con Dios, diciéndole a Dios: Señor, ya entendí el significado de la vida. Ahora dirígeme al propósito que tú tienes para mi vida. Lo voy a resumir bien sencillo. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, hablándoles a otros de la única manera que Dios quiere que hablemos nosotros, en nuestro caso en específico. ¿Ok? En otras palabras, hacer con excelencia la razón de tu existencia. El propósito de Dios para tu vida es que hagas con excelencia la razón de tu existencia. El cómo lo haces, ese es el propósito específico para tu vida. Y ese propósito solamente se encuentra cuando tú pasas tiempo con Dios orando y leyendo la Biblia. Cuando tú pasas meditando y diciéndole: Señor, ya entendí el significado de la vida. Dirígeme a tu propósito, me rindo a ti, dirígeme a tu propósito. Y Dios te empieza a revelar ese propósito. Dios nunca te da una fotografía completa del propósito. Él te empieza paso a paso, porque dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho merecerás. Fíjate lo que dice Pablo en el Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, hablando, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Mi carrera, hablando de la vida cristiana. Su ministerio, el propósito que Dios tiene que hacer. Es decir, la carrera tiene que ver con el significado de la vida. El ministerio tiene que ver con el propósito que me hace significado de la vida. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate lo que también dice Hechos capítulo 20, 22, versículo 14 y 15. Y él dijo, hablando de Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es decir, le reveló el significado de la vida. Porque serás testigo suyo todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora le está revelando el propósito. Siempre que te acerques a Dios, Dios te muestra el significado de la vida, que es Jesús. ¿Me entiendes? Es ahí donde nos hacemos cristianos. Es ahí donde empezamos a crecer y a madurar. Cuando estamos entendiendo ese significado de la vida. Y ahora, cuando ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, entonces me hizo el clic que lo he comprendido. El significado de la vida no soy yo, es Cristo en mí. No soy mejor cristiano, sino simplemente dejo vivir a Cristo. ¿Me explico? Por eso les digo que hay muchos cristianos en las iglesias que no han entendido el significado de la vida. Y hay muchos más que lo han entendido, pero no han caminado en el propósito. Piensan que el significado es todo. Piensan las personas que el venir a Cristo ya lo es todo. No, el venir a Cristo es lo principal. Pero Dios nos dice: corre esa carrera en Cristo, pero también haz el ministerio que te he dado, porque ahí te llamaré buen siervo fiel.
En lo poco me fuiste mucho y en lo mucho me serás. Es decir, el propósito de Dios se va revelando en tu vida gradualmente. Como tú le vas siendo fiel a Dios en lo que te va revelando, le vas siendo fiel, le vas siendo fiel, le vas siendo fiel, le vas siendo fiel, y vas a entender el propósito de Dios en tu vida. ¿Ok? Te voy a explicar rápidamente mi caso. Cuando Dios me habló al ministerio de tiempo completo, yo no sabía qué hacer, solamente sabía que Dios me estaba hablando a trabajar para Él. Duré cerca de 6 meses sin hacer, desde que le dije a Dios, ok, Señor, ya me rendí completamente a ti, ya sé que quieres que haga un ministerio de tiempo completo, pero no sé qué hacer, me rindo completamente a ti, Señor. Duré desde junio, más o menos hasta diciembre, 6 meses, junio del 2019, diciembre del 2019, junio hasta diciembre del 2019, orando y buscando la voluntad de Dios para ese propósito que tenía para mí. Y busqué, y en esos 6 meses, no crean que se me vino una revelación, ni esto, ni nada, pero Dios me fue hablando poco a poquito, y fui meditando en eso, hasta que un día Dios me dio una confirmación por medio de una profeta. En febrero del 2020 empezamos a accionar en esa visión, en esas pequeñas cosas que Dios había depositado por mí en esos 6 meses. Levantamos una iglesia cristiana que se llama Cuartel de Dios. Después levantamos la asociación que se llama Compasión, que vamos a comunidades a ayudarlas. Les predicamos el Evangelio de Cristo, pero también les ayudamos a la gente necesitada, colonias marginadas. Creamos un comedor infantil también, y luego otro comedor, y luego otro comedor. Seguimos y empezamos a ir a centros de rehabilitación a predicar la palabra por lo largo de 1 año, 2 años, y luego pusimos nuestro propio centro de rehabilitación, y hoy tenemos 2 comedores infantiles, tenemos un centro de rehabilitación con más de 50 personas, vamos a comunidades marginadas, tenemos como 3 o 4 comunidades marginadas a las que atendemos, ayudamos a otros predicadores y pastores que están a lo largo de México y Monterrey, los ayudamos mes a mes. Vamos a evangelizar a las calles cada 15 días en el centro de Monterrey, ayudamos todavía a comunidades marginadas, hacemos muchas cosas, pero todo eso conforme al propósito que Dios me ha mostrado para mi vida. La vida no carece de propósito, la vida no carece de significado, tiene significado. Tu vida tampoco carece de propósito, tiene propósito. El significado es Cristo y el propósito es cómo llevamos a Cristo a otros. ¿Me estás comprendiendo? Una persona puede decir, Dios me dio el don de cantar o tocar la guitarra, entonces el propósito es que sea músico. No, ese no es el propósito. El propósito es que tú lleves a Cristo. Y si cantas, qué bueno que lo hagas cantando, pero no es el propósito. Ese no es el propósito. Es un medio que lo puedes hacer, pero no es el propósito. Mucha gente se confunde. Tu vida, déjame decirte, tu vida no carece de propósito. Si tú hoy en día no lo encuentras, siendo cristiano, no encuentras propósito para tu vida cristiana, lo más probable es que estás desenfocado en Cristo porque no entiendes el significado de la vida que es Cristo. O tal vez sí lo entiendes, pero no quieres ser obediente al propósito que Dios te está hablando. Mucha gente dice, es que a mí no me revela nada. Pasa tiempo con Dios en oración. Pasa tiempo con Él leyendo la Biblia. Dile, Señor, muéstrame el propósito. Hazle como yo lo hice. Me tardé 6 meses orando, buscando de Dios, orando y buscando de Dios. Parecía que no avanzaba. Y de repente, Dios me dijo, haz esto. Y empecé a hacerlo. Y a lo largo hoy de 5 años puedo voltear atrás y puedo ver ese propósito, cómo se fue poniendo en rompecabezas. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que las personas que vean este video les reveles el propósito que tú tienes para sus vidas. Oro para que les muestres ese hermoso propósito. Oro para que caminen en ese propósito. Y oro, Señor, para que estén encendidos con el fuego tuyo para caminar y hacer con excelencia la razón de su existencia en Cristo Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Vean las enseñanzas que ponemos en esto para que crezcas en Cristo Jesús. Amén.